de transmitir los conceptos principales, mi intención va a ser actualizar alguna información que estamos viviendo en estos días, lo más fresca posible, y presentaremos algunos casos y ejemplos que puedan graficar lo que es hoy el turismo regenerativo, principalmente en nuestra región. Quienes me conocen saben que principalmente cuando hablo de un tema que me gusta desarrollar, trato de focalizar lo más posible en nuestro país principalmente, y si no fuera el caso, en nuestra región, antes de ir a otros puntos del planeta. Además me planteé un objetivo personal, porque no es sencillo hablar de esto que vamos a hablar hoy en esta clase, de turismo regenerativo, cuando es un tema todavía tan novedoso, si queremos, porque básicamente no estamos hablando de transmitir una metodología turística, como en su momento pueden haber sido las distintas clasificaciones que tiene el turismo, sino que de alguna manera tomé este tema y lo voy a tratar de ver si lo logramos, eh, tratar de hacerles notar o percibir o sentir, sería la palabra ideal para mí, lo que es este cambio de paradigma que estamos viviendo a nivel planetario, lo necesitamos y que tenemos que ir hacia él si es que queremos todavía continuar con esta actividad dentro de nuestro planeta. Así que por ese lado lo estoy tomando en términos personales y, como dije al principio, el chat abierto porque esto esperemos que sea también un intercambio. Bueno, ya me presentaron, algunos me conocen, un poquito de detalle de dónde vengo, porque este cambio de paradigma tiene que ver centralmente no con algo que yo vengo estudiando, no porque no lo estudie el tema, lo estudio lo más posible, pero digo que más que nada, esto de estar planteándome ya más o menos 30 años de actividad en el turismo, venidos de lo que conocemos como hoy podríamos llamar un turismo convencional, eh, de allí que 15 años agente de viajes, por allá por los años 90, 80, 90. Posteriormente, ya hace casi 20 años, trabajando en gestión sustentable. Ahí hay una primera transformación en lo personal y luego ahora ya habilitando el espacio para esto de la regeneración. Con lo cual digo, más allá de lo que uno puede estudiar y prepararse, básicamente me presento de esta manera porque lo que quiero que sientan ustedes es que lo que están viendo es un profesional que se va transformando a sí mismo en relación a lo que promuevo y a lo que busco de alguna manera transferir en mis trabajos de consultor o de capacitador. Y tal vez, y por eso la imagen de este parapente volando yo sobre el lago Nahuel Huapi en un parapente, como geógrafo que soy, me gusta visualizar siempre el territorio en el que nos movemos y ver las cosas desde lo más alto posible para intentar entender de la mejor forma eh, lo que nos está tocando vivir. Dicho esto, el temario de hoy va a ser circular, centralmente porque también tiene que ver con este cambio de paradigma, ¿no? Salirnos un poquito de lo lineal, y bien va a haber una línea de tiempo que voy a tratar de compartir con ustedes, a ver si ayuda a entender el momento en el que estamos respecto de esto. La idea es entrar y salir de temas que se van a entrecruzar, y estaría bueno que así lo sientan, porque si algo trae esto de la necesidad de la regeneración, es, y como parte de este cambio de paradigma, justamente salirnos de lo lineal, entrar en una suerte de círculo y, mejor todavía, en una espiral, porque de hecho estaríamos empezando a entender cómo opera todos los ciclos naturales y de hecho si buscamos a través del turismo la regeneración, necesariamente vamos a tener que empezar a visualizarnos transitando este espiral que va ascendiendo y va saliendo de la línea rígida tan tradicional en otros momentos de nuestros tiempos profesionales. Siempre traigo estas dos palabras que me encantan proponerlas y para quienes la ven por primera vez, compartir mínimamente, que es palabras venidas de nuestros pueblos originarios, el Aini de los pueblos andinos, esto de la reciprocidad, donde uno aporta aquello que sabe y conoce,
con el ánimo dispuesto a saber que independientemente de que devuelva la misma situación como retribución, uno sabe que la vida te va a ir trayendo por algún lado una devolución natural de aquello que uno aporta. Ese es un poco lo que entendían nuestros pueblos originarios andinos en cuanto al Aini, y así vivían, o viven, más que vivían, viven con este ánimo de reciprocidad, que sería en términos biológicos, y tal vez aplicándolo al turismo, lo más similar que yo encuentro a lo que conocemos como biodiversidad, en esto de intercambiar sistémicamente los conocimientos y los aportes de unos a otros. Y después de los territorios de por allá del litoral, esta palabra que aprendí con un poquito después, que es el Jopoy, esto de ser generosos, como entregar las manos abiertas de uno a otro. Así que bueno, este será el temario, vamos a presentar casos de prestadores, novedades algunas, algunos conceptos y muchas ideas para seguir explorando. Y esto me gustaría también, más allá de que puedan participar del chat, si quieren ir volcando algún comentario o alguna participación como consulta, me daría la impresión que estaría bueno, si tienen ganas, de ir tomando nota, porque hay cosas que voy a dejar como información que, bueno, por ahí les pueda servir desde lugares o webs o libros. Así que si tienen para tomar nota a mano, mejor. Esta participación arrancó allá en el 2021, cuando con el doctor Vitale compartimos la clase en su momento de la primera cátedra abierta, y en aquel momento, saliendo de la pandemia, estábamos en el 2021, nos permitimos presentar en forma compartida con Roberto, con este amigo que tengo acá en Bariloche, que es un médico que trabaja en una medicina muy evolucionada, más allá de que es médico de la UBA, surgido desde la clásica medicina, y que entiende mucho esto de los sistemas y de cómo la naturaleza nos puede transformar o ayudar a transitar una regeneración que siempre empieza por la salud. Y ahí fue donde presentamos aquella clase, donde decíamos justamente que nosotros somos un sistema que forma parte de un sistema mayor llamado naturaleza, y que de hecho yo sentía en aquel momento ya que tal vez lo decimos esto, todos somos uno, formamos parte de la naturaleza, pero el aporte en aquel momento, o la intención fue el intentar detectar por qué, eh, por qué eso es real, digamos, de qué manera poder vivenciar esa realidad. Así que bueno, desde aquella clase a hoy traigo estos primeros conceptos y los vamos a tratar de ir desarrollando también a lo largo de esta presentación. Como punto de partida, y bueno, desde ya que mayormente nos conocemos desde lo que nos convocan mayoritariamente en nuestras reuniones, en nuestras charlas, con ustedes allí en la universidad, también por mi rol de auditor en el programa de hotelería sustentable, que tiene que ver con la sustentabilidad en el turismo. Y bueno, una primera pregunta que se pueden plantear, ¿no? ¿Cómo juega esto de la sustentabilidad con la regeneración? ¿Qué pasa, ¿no? Con el turismo sustentable. Abandonamos el turismo sustentable y ahora está entrando en una dinámica más amplia que propiamente del turismo, que tiene que ver con las empresas que se están abriendo a la sustentabilidad y empiezan a llamarse empresas de triple impacto. Y el turismo regenerativo, digamos, no tiene que dejar uno para pasar al otro. Bueno, no, todo esto convive, pero como punto de partida me parecía interesante dedicarle un minuto como para entender qué es lo que yo entiendo después de 20 años de llevar en sustentabilidad, que está ocurriendo hoy con la sustentabilidad. ¿Dónde estamos entonces con la sustentabilidad? Bueno, punto de partida, esto que ya hace rato me viene haciendo ruido a mí. Eh, Nosotros, digamos, académicamente tomamos el informe de Brundtland como un punto de partida a nivel global para decir que acá arrancó la mirada respecto del desarrollo sostenible, allá en el año 87. Y bueno, ya en aquel momento se hablaba, ¿no? Esto de las generaciones futuras, digamos, ¿no? Planteándonos nosotros
En aquellos tiempos, yo era muy joven, 20 y pico de años tenía, y ya empezábamos a hablar, si mirábamos el desarrollo sostenible de las generaciones futuras. Hoy la OMT está hablando un poquito más con precisión, ¿no? De esto de las generaciones actuales y futuras, digamos, nos trae más al presente. La sensación que tengo yo, y por esto digo que me hacía un poquito de ruido siempre esta definición, es que siempre la solución va a estar en el futuro. Bueno, cuando éramos jóvenes quizás podíamos imaginar ese futuro lejano, eh, diferente. Hoy estamos en un presente en el cual nosotros fuimos parte de una generación que iba a ser la futura, y hoy estamos más que ya pasando de largo y cediendo la posta, y acá estamos todavía. Esta es para mí la batalla actual, ¿no? Es decir, hoy estamos en la sustentabilidad. Está claro que hay un avance enorme después de la pandemia respecto de la presencia de la sustentabilidad en todos los ámbitos, no solamente en el turismo, lo cual es muy bueno y me alegra mucho. Digamos, a los que les gusta la filosofía, de alguna manera, yo diría que aquellos que empezamos hace 20 años con esto de la sustentabilidad, éramos un poco una vanguardia, ¿no? Hablando en términos revolucionarios, éramos la vanguardia de aquel momento. Poca gente entendía de lo que estábamos hablando. Bueno, hoy ya está un poquito más conocido el tema. Eh, Seguimos siendo vanguardia todavía, creo, no está, digamos, en el ancho camino del turismo en el mundo. Eso está recién todavía tomando espacio, falta mucho. Seguimos trabajando para que esto se ensanche. Y la batalla actual, o este tema actual, es que, ¿qué pasa, no? Parecería que es una dificultad asumir los costos de la sustentabilidad, cuando en realidad estamos pagando costos todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no se visualiza ese costo, ¿no? Ahí está el amigo Carlos Peli, el dueño de Wilderness Patagonia, una empresa de triple impacto, planteándose en un posteo de LinkedIn que justamente quién paga la sustentabilidad, porque él como empresario dice, fenómeno, yo le planteo a un huésped un viaje en el cual le doy un montón de elementos que aportan a la sustentabilidad, y si no los visualiza como valor, solamente como precio, ahí tenemos un problema. Yo creo que eso es un tema que está hoy ocurriendo con la sustentabilidad, y este debate está abierto. Tal es así que esto de los costos por pagar falta mucho. Ahí hay una noticia que dice que el 10% de las empresas recién se están midiendo en sus emisiones de carbono, 10%. Nos queda un gran trabajo todavía por delante. Un profesional español se plantea la sostenibilidad muerta en el sentido de que ya tenemos que pasar a otro estadio, que sería esto de la regeneración. Es un título fuerte, pero bueno, acá estamos hablando de regeneración más que de sustentabilidad hoy. Vamos a volver a este tema. Y como una noticia, probablemente no sé si muchos la conocen, esta noticia, no es una noticia, sino es un proyecto de ley que está en el Congreso ya hace 10 años, que es la Ley de Beneficio de Interés Colectivo, la Ley BIC. Si quieren participar en el chat, insisto con esto, si quiere alguien aportar algo que sabe o conoce algo de la Ley BIC, me gustaría mucho escuchar o saberlo. La Ley BIC es una ley que le permite les permitiría a las empresas, esta ley existe en algunos países, pocos todavía, constituir sus estatutos directamente como una empresa de beneficio de interés colectivo, a diferencia de los estatutos actuales de las empresas con objetos económicos desde ya, ¿no? Por el cual hoy los estatutos los llevan a que los réditos son de los dueños. Bueno, esta ley está en proceso. El año pasado escuchamos a una senadora en Buenos Aires hablando de los avances que estaba teniendo, y todavía no se logra sacar. Sería interesante, en pos de esto que estamos buscando, ¿no? Que las empresas tengan un lugar donde abrevar, incluso legalmente, para ser empresas que tengan una mirada más allá del propio beneficio económico. Ojalá, tiempos políticos de por medio, en breve podamos
contar en Argentina también con esta ley. Por otro lado, también hay noticias que son más alentadoras, esto siempre hay que tenerlo presente, digamos, esto no se trata, digamos, de solamente alertar aquello que falta, sino también detectar y poner la luz y la lupa en las noticias que son muy positivas. Aquí la amiga Florencia Hipólite, que es especialista en desarrollo de páginas web, trae un informe donde claramente se menciona que los términos relacionados a la sostenibilidad están aumentando en Internet. Esto lo comparto, digamos, uno ve que esto es así, es un camino interesante, y vienen por lados complementarios. Por ejemplo, traje un ejemplo solo, esto de la banda de, de Coldplay, ¿no? De la banda inglesa que vino a River hace poco a hacer varios conciertos, que fue la primera banda que presentó un reporte de sustentabilidad tratando de alcanzar el carbono neutro de todos los espectáculos que se desarrollaron a nivel mundial. Bueno, son luces interesantes que van atravesándonos. Respecto de la sustentabilidad, para empezar también a dar espacio a las clases que vienen, que vamos a hablar de economía circular. Esto también está ocurriendo. Esta es una empresa de aquí de Patagonia que nos presenta la madera plástica y justamente como es en Patagonia, yo me acerqué a la cervecería Patagonia, aquí en Bariloche, cuyos dueños hoy por hoy es la multinacional Quilmes, que tiene un programa de sustentabilidad muy importante. Es interesante ver cómo una empresa puede desarrollar acciones realmente de impacto cuando así se lo propone. En este caso, en la cervecería Patagonia, que es la más famosa en este momento en Bariloche, el mobiliario externo son estos asientos y estos macetones, todos en madera plástica, incluso con el cartel que dice cuántos kilos de plástico fueron reciclados para desarrollar esa pieza. ¿Hasta dónde estamos llegando con la sustentabilidad hoy, por lo menos en Argentina? Bueno, ni bien ni mal, es una realidad. El programa con el cual yo trabajo, que es el programa Hoteles Más Verdes, en este momento, o por lo menos terminando julio, estaba teniendo 128 hoteles sustentables certificados en Argentina. Es un número, faltaría mucho todavía para los miles de establecimientos que tenemos en el país, pero bueno, ya es un número que por lo menos marca un punto de partida interesante para este momento. El programa lleva 10 años, llevamos 10 años de trabajo y alcanzamos los 128 hoteles. El sistema B, que es una medición y certificación de empresas de triple impacto, no de turismo específicamente, sino de todos los tipos de empresas, incluyendo algunas de turismo, celebró que en julio llegó en Argentina a 200 empresas de triple impacto certificadas por BILAB, que determina que efectivamente trabajan en triple impacto, y a nivel Latinoamérica se marcaba el número de 900. ¿Sí? Ahí estamos. Por supuesto también están las alertas, ¿no? Lo de la ONU el mes pasado, diciendo que ya más que el desafío de afrontar el cambio climático que estamos viendo, trae esta definición un poco alarmante y fuerte, ¿no? Estamos en la ebullición global. El mes de julio, el más caluroso de todo el hemisferio norte de la historia, por lo menos registrada. El día de sobregiro de la Tierra, que ya lo pasamos hace varios días, el 2 de agosto, el día en el cual la Tierra agota sus recursos para lo que demandamos de ella, y entonces estamos asumiendo estos costos por lo que resta del año. Y esto otro que me gustan los desafíos de plantear cosas a mí, y lo digo claramente, ¿no? Digo, este es el ritmo por el cual un norteamericano, si todos fuéramos o viviéramos como se vive en Estados Unidos, 5 planetas Tierra precisaríamos para satisfacer esa necesidad. Pero la lista sigue, ¿no? Australia, Rusia, Alemania, Suiza, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, España. Eran todos países desarrollados, con estándares de vida que uno por ahí, si se pone a ver nuestras realidades latinoamericanas, diría que uno anhela. Y si uno se pone a ver solamente el anhelo por el cual uno diría, me gustaría tener una calidad de vida tal y como vienen
teniendo aquellos países que acabo de mencionar en el hemisferio norte, principalmente, más allá de que Australia está en el sur. Em, También yo me pregunto, ¿no? Que a veces un poco, yo diría un poco irresponsablemente en términos de costos planetarios, ¿estamos realmente en condiciones de mirarnos en ese espejo y decir que queremos ir hacia ese lugar? No vamos a llegar, no vamos a poder. Tal vez tengamos otros espejos más venidos a Latinoamérica y a otras formas de vida, ¿no? Que no quiere decir que no tengamos nuestras necesidades satisfechas desde ya, no estoy diciendo eso, simplemente que el consumismo, estuve en Europa no hace mucho, hace poquito, y realmente el nivel de consumismo que se vive en el día a día de un europeo promedio, para alguien que tiene esta mirada, ¿no? Que estamos hablando de que trabajamos en sustentabilidad, en regeneración, es un poco alarmante. Y yo no lo puedo dejar de decir porque realmente cuando uno viaja y ve ese nivel de derroche, llama la atención. A mí me incomoda un poco. La naturaleza se va a imponer, querramos o no, porque es así la vida de la Tierra, y el tema está en que nos acoplemos a, a ese movimiento planetario, bueno, quiera que estemos todavía a tiempo, y esto, una pequeña noticia que demostraría que la Tierra va a encontrar las soluciones para hacerse cargo de todos los desechos que mal gestionamos, ¿no? Como esto de que aparecería algún hongo que ya come plástico, y bueno, no hay duda, el tema es que si lo vamos a poder ver o no. Así que bueno, esto sería un poquito cómo estamos en sustentabilidad, y acá les voy a traer un ejemplo que me parece interesante, ¿eh? Esto viene a cuento de cómo hoy empresas, yo les comento, cuando arranqué a dar charlas o clases sobre sustentabilidad hace ya muchos años, hay un micrófono abierto, les pedía si lo pueden revisar por favor, que está haciendo un poquito de ruido. Em, Uno de los puntos que poníamos siempre como ejemplo, o que yo ponía por lo menos como ejemplo de lo que tal vez no era muy beneficioso, no solamente para el medio ambiente, sino también para la comunidad local, eran los resorts del Caribe. Era un ejemplo que era recurrente en mi caso. Yo siempre mencionaba los resorts del Caribe como un lugar en el cual uno como turista, digo, iba y tenía una cantidad de servicios a la vista y en todo momento disponibles. Y para alguien que estaba ya mirando estos temas, claramente marcaba, ¿no? Una gestión, digamos, de los recursos muy inapropiada, que impactaban ya no solamente en el medio ambiente, sino también en la comunidad local, donde los grandes resorts del Caribe eran como un espacio cerrado dentro de islas o de países que tal vez tenían realidades sociales totalmente diferentes a lo que eran estos grandes resorts. Y bueno, por supuesto que esto no pasó inadvertido para las grandes empresas, en muchos casos españolas, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Eh, Dada la presión de la sostenibilidad y dada la necesidad de que las empresas que venían gestionando o que venían realizando un turismo convencional se transformaran, bueno, o incluso las empresas que gestionan los grandes resorts, como en el caso de Iberostar, se abren a la sostenibilidad y empiezan a trabajar. En este caso, Iberostar hace unos años, no muchos, tal vez me equivoque, pero más o menos 5 años, empezó a trabajar en sostenibilidad después de muchas décadas, ¿no? De venir con otro tipo de gestión, y desarrolló el programa Wave for Change, que es un programa que busca estar atento al posible impacto ambiental en los ámbitos caribeños. Ahí ponen la tortuga y los huevitos de tortuga de las playas para preservar. Bienvenido sea, siempre hay tiempo, ¿no? Eh, y que acaba de habilitar algo que me llamó la atención, que está bueno, digo, ¿no? Es una de las pocas todavía aplicaciones reales y aprovechosas que estoy viendo de la inteligencia artificial. A mí ya me están aburriendo las noticias que dice, la inteligencia artificial dice que tal pueblo es el más bonito de tal lugar, o la inteligencia artificial dice que...
como que fuera alguien con conciencia, ¿no? Será lo que le cargamos a la información, lo que terminará diciendo algo o no. Pero bueno, en este caso sí me parece interesante la aplicación de la inteligencia artificial desde el punto de vista de que la están aplicando, veremos el resultado, ojalá que sea bueno, para evitar algo que era desaprensivo, lo que hacían antes, que era el derroche de alimentos. Estuve dialogando con un amigo que es el director de Iberostar, me compartió esta información y me contó que esta prueba en la cual empezaron el año pasado, eh, están buscando optimizar la carga de alimentos diaria para que un turista promedio de los grandes resorts siempre tenga alimento disponible, porque es la propuesta, es el all inclusive. Yo tengo todo en todo momento cuando quiero, pero justamente gracias a este sistema de pesos y de imágenes, tratar de exclusivamente producir aquello que se ajuste a la realidad de lo que está haciendo el consumo de esa semana. Ojalá lo logren y sea bienvenida evitar el desperdicio de alimento que era profuso hasta hace muy poquito. Lo mismo que la utilización de las 3 R's, que bueno, ya es conocido por todos nosotros, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Así que bueno, estas son algunas novedades de dónde estamos hoy con la sustentabilidad y no puedo dejar de mencionar, y para ir cerrando esta parte, este primer bloquecito de esta clase, qué pasa en los grandes destinos maduros. Otra invitación que hago es que reflexionemos cuando nos planteemos de dónde nos vienen las experiencias que estamos compartiendo o los, las enseñanzas, ¿no? Digo, yo me lo planteo esto, ¿no? Digo, siempre miramos el hemisferio norte como donde hay que ver cómo se hacen las cosas, como que tenemos que ir por ahí para ver si las hacemos bien nosotros también. Desde ya que no voy a negar la experiencia valiosísima que producen en Europa, y bienvenida sea, pero digo, también estar atento a que no todo por ahí es siempre como se dice que se quiere lograr, y entonces yo me planteo realmente, digo, ¿no será que tenemos que mirar también por estos pagos para ver cómo nosotros generamos ese conocimiento y nos planteamos realmente en nuestras sociedades que son tan diferentes en algunos lugares a aquellas sociedades tan hiperdesarrolladas? Porque digo, en Europa de sustentabilidad están hablando hace ya bastante tiempo. Sin embargo, estuve en España hace poco y la batalla está difícil, ¿no? Porque hoy un madrileño en el centro la está pasando mal, un madrileño que vive en Madrid, digo, ¿no? Un habitante de la ciudad. Y esto es una noticia del diario El País, no es una noticia de un diario nuestro, ¿no? Es un diario español, de agosto, es de ahora. Y bueno, y lo mismo pasa un poquito en Barcelona. Yo cuando estuve en Barcelona, más allá de la saturación de la playa, me permito mirar el cielo. Yo lo hago siempre, soy geógrafo, me gusta ver el cielo de día y de noche. Yo juego al tatetí con las líneas de los aviones que pasan en todo sentido todo el tiempo, ¿no? Y ya a esta altura casi que tendría que hacer un tablero de damas más que de tatetí por la cantidad de vuelos que pasan permanentemente por encima, ¿no? De uno. Esto es real. Entonces, esta es una realidad que tenemos. Me pasó también en Roma, ¿no? Y con esto cierro esta parte. Em, Hablamos de vivir realidades sociales en las comunidades que visitamos, en las ciudades que visitamos, porque eso teóricamente es lo que nosotros decimos, nos nutre de esa sociedad a la cual visitamos, de esa comunidad a la cual visitamos, pero para eso necesito encontrar habitantes del lugar. En mi caso en Roma fue llegar a un hotel en el cual nunca conocí a la persona que me recibió, porque era todo por WhatsApp. La clave de WhatsApp para ingresar al establecimiento me la pasaron y yo le ingresé con un teclado. Allí dentro tenía otra clave para entrar a la habitación. Me preguntaban por WhatsApp si estaba todo en orden. Me mandaban un videíto de cómo acercarme al centro de la ciudad. Me preguntaban si me dejaban o no toallas en la recepción.
así que nunca había nadie en esa estadía mía, en ese lugar que elegí para alojarme. Cuando fui al restaurante, el cubano que me atendía y me vendía las pizzas italianas eran muy ricas. Tal vez el cocinero era italiano, no lo conocí, yo el mozo y el que me atendía era de otro lado. La persona que intentó estafarme en el subte, cuando no sabía bien cómo manejar las maquinitas, era de Europa del Este, no era italiano, no hablaba prácticamente italiano, pero me quiso ayudar y me terminó casi estafando. Y, y por supuesto estaba más que rodeado de turistas. La realidad fue que la experiencia mía de Roma, más allá de todo lo cultural que uno se puede imaginar, fue un poquito deficiente, ¿no? Porque esto del foro romano que estamos viendo, ahí son todas fotos mías. En general las fotos que yo pongo en mis clases son fotos mías. O en Piazza España, aquí estoy en la escalinata famosa, donde ni siquiera te dejan sentar un minuto en los escalones, te hacen levantar en policía inmediatamente y te hacen caminar. Y bueno, yo tenía la fantasía, por la edad que tengo, yo era muy chico, ya se había estrenado ya, pero siempre la Dolce Vita era una película que cuando uno decía de ir a Roma, intentar llegar a, a la Fontana di Trevi, era un anhelo. Me encontré con esto. Bueno, ¿qué les puedo contar, no? Mi experiencia fue nefasta, ¿no? Ni siquiera intenté acercarme al agua, no tenía mucho sentido. No solamente porque tenía que chocarme a mucha gente, sino además por el ruido. La multitud de gente dialogando, hablando, riéndose, todo muy bien, todo muy festivo, todo muy bonito, pero digamos que uno no lo pudo haber apreciado nunca así, ¿no? En esta condición. No había ningún espectáculo, no había nada raro, era simplemente un día común de gente en la Fontana di Trevi. Eh, entonces dije, bueno, a ver, mi búsqueda será en el Vaticano, digo, a ver, para conectar. Vamos a hablar mucho de la conexión, estamos hablando de la conexión, de la regeneración, de la necesidad de conectar. El tema es conectar con qué. Eh, Esto también lo digo y lo dije varias veces en otras clases, le escapo a lo que hablan de hay que desconectarse. Atención con eso y veamos si hay que usar esa palabra o no. Yo digo que no. Desconectarse suena a que no estamos conectados a nada y en realidad eso es, primero es imposible y segundo sonaría muy autómata. En realidad es estar conectado a qué, a la naturaleza, por ejemplo. Entonces en el Vaticano la realidad fue que yo dije, bueno, tal vez en San Pedro, sí, lo logré, pero solo cuando fui 3 veces, recién lo logré cuando fui a las 7:45 de la mañana, porque era imposible estar en esa zona intentando aspirar el clima de la Catedral de San Pedro. Así que si a alguno le toca viajar en breve a Roma, prepárese para madrugar y llegar a esta hora a San Pedro, porque si no, parece la Fontana di Trevi. Bueno, cerrado esta parte introductoria, un poco en el estado de situación en el que estamos y de ahí un poco pasar a lo que hoy se requiere y se necesita en muchos lugares, y estamos ya hablando, entrando en tema específicamente de la regeneración. Volvemos a este tema del informe Brundtland del 87 y la definición actual del turismo sustentable. Y yo les hablaba de la generación, ¿no? De qué generación representaba, porque a veces yo pierdo noción de lo que son las generaciones. Una generación, en términos sociales, estamos hablando de 20, 30 años. Y cuando hablemos de las generaciones futuras, estamos hablando de niños que hoy tienen o están naciendo 10 años, y falta poco, 20, 30 años ya estamos hablando de esa generación en términos de consumo y en términos de decisiones. Y entonces yo era baby boomer, ¿no? Nacido en los años 60, cuando transitaba mi juventud, ya estaban hablándose de esto del desarrollo sostenible, que yo por supuesto no lo vivencié en su momento, mucho después me llegó a mí. Y esto lo traigo para que nos planteemos, digamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta generación o de las generaciones futuras? Hoy ya pensar a 30 años me da asusta. Entonces traje esta línea de tiempo, ¿no? Eh, Cuando yo estaba desarrollándome en términos de
formación y en mis primeros pasos, digamos, de estudio y demás, estábamos en pleno desarrollo consumista, diría. Los años 60, en los años 70, y empezábamos a hablar en este tema del desarrollo capitalista que nos estaba llevando a lugares donde empezábamos a ver ruidos que crujían por todos lados. El informe Brundtland, dijimos, lo trae del año 87, en el 90. Eh, para bien o para mal, todo el mundo prácticamente se vuelve capitalista, ¿no? Eh, Aparece el protocolo de Kioto en el 97, 10 años después, 2008, el GSTC, el Consejo Mundial de Turismo Sostenible, empieza a desarrollar los criterios de sustentabilidad y en 2020 nos toca la pandemia. Es decir, venimos trabajando en todo esto, pero venimos muy lento. Venimos muy lento. Este es a modo de ejemplo. Yo tuve la suerte de presentar en 2012 la primera propuesta a nivel nacional de cómo desarrollar eventos turísticos que sean sustentables, donde por invitación de el Ministerio de Turismo de la Nación, en Villa Langostura me tocó dar una charla justamente para alertar a los organizadores de eventos de la necesidad de generar eventos corporativos, empresariales, lo que hoy se conoce como el cemento maíz, de manera sustentable. Bueno, lo presenté en aquel momento, tuvo una buena acogida, tuvo su eco en su momento. Probablemente muchos de ustedes ni sepan de lo que estoy hablando, porque recién este año, 11 años después, se va a lanzar en muy poco tiempo un primer manual a nivel nacional de gestión sustentable de los eventos, lo cual digo, lleva tiempo, ¿no? Los procesos, los procesos. Vamos a ver si podremos tener tiempos para los procesos que nos tocan vivir por delante, con esto de la regeneración. ¿Cómo estaremos con esto, no? Entonces yo, por último, traigo este tema. ¿Qué estábamos haciendo en 2016? ¿Por ahí alguno de ustedes se acuerda de lo que estábamos haciendo en el 2016? ¿Se acuerda alguno, si se anima, a compartir qué estaba haciendo en 2016? Yo les traigo algunos recuerdos. Ganábamos la Copa Davis por primera vez en la historia, al tenis. Gran Bretaña asumía el Brexit. Ganaba Trump las elecciones de Estados Unidos. Esto parece que hubiera sido hace muy poco, y realmente hace poco. Es la misma distancia en tiempo del 2016 a que nos falta al 2030. Si estamos a la vuelta de la esquina de agotar el tiempo de la Agenda 2030. Veremos dónde nos encuentra. Reflexiones que traigo para establecer un punto de partida por el cual digo, avancemos lo más rápido que podamos, sigamos trabajando en la difusión y divulgación de lo que hoy nos demanda trabajar responsablemente en turismo. Y el estado de Montana, esta noticia me impactó, tiene 1 millón de habitantes, un poquito más de 1 millón de habitantes, pero según dice la noticia, emite el mismo dióxido de carbono de toda la Argentina. Es decir, un solo estado de Estados Unidos emite lo mismo de CO2 que toda la Argentina. Esto tiene que ver con la matriz energética, extractivista e industrial de este estado del norte de Estados Unidos. Y un fallo histórico de hace 2 semanas, esto es muy nuevo, por primera vez un juez de un tribunal de Estados Unidos eh, le exige al propio estado de Montana trabajar en la compensación a los habitantes porque tienen un derecho de un medio ambiente limpio y sano. Bueno, esto, ¿por qué es importante para mí la noticia? Porque justamente es la generación actual la que promovió y trabajó para que esto se concrete. Son grupos de jóvenes ecologistas que han logrado esto, es decir, alentar. Bien, entrando entonces un poquito más en los temas que nos traen, que es la regeneración, y empiezo con esto de la resiliencia, que tal vez a veces se confunde
como similar y se habla de lugares resilientes, o que tienen capacidad de regeneración. Yo entiendo que la resiliencia es una condición de un organismo que es innata al propio organismo y es una condición que tiene de recuperarse ante una incidencia externa que lo fuerza a, digamos así, hasta casi romperse. Entonces, para mí la resiliencia sería una condición en la cual, mientras algo es resiliente, todavía tiene condiciones para recuperarse por sí mismo una vez que deja de recibir esa, esa presión externa al propio organismo. Ahora, eso no es eterno, eso puede romperse, digamos, la resiliencia se puede agotar. Y ahí aparecería entonces la regeneración. Porque la regeneración es volver a crear, es algo que ya está degradado y que necesita de alguna manera de un proceso de nueva generación, nuevo génesis, de un renacer. Digamos que en los términos míos, la resiliencia permite todavía una recuperación de algo, la regeneración es aquello que ya la sustentabilidad no nos permitió sostenerlo en el tiempo, no llegó a ser resiliente tanto como para aguantar una presión externa. Turísticamente puede ser una capacidad de carga o un mal manejo de una comunidad o de un ambiente. Y entonces ahí aparece la necesidad de la regeneración. Entonces acá empezamos a traer ejemplos de cómo se visualiza la necesidad de entender lo que es la regeneración, a diferencia de lo que es la sustentabilidad. La sustentabilidad es una adaptación que hemos logrado hacer a partir de lo que es un modo de vida y un modo de entender la economía principalmente, que tenía que abrirse a los impactos no solamente económicos, sino de lo que generaba para lograr ese impacto favorable económico en términos de ambiente y sociedad, que de hecho es lo que venimos trabajando y a lo cual yo me dedico todavía, por supuesto, que es la sustentabilidad, pero con eso solo, digamos, no logramos regenerar un ambiente si no entendemos que nosotros no somos lineales, sino que somos sistémicos. Entonces, cuando empezamos a hablar de regeneración, lo primero que tenemos que entender es que nuestro organismo y todo lo que opera en la naturaleza es sistémico, es decir, no funciona de una manera particionada. En un primer ejemplo que les traigo es un caso de turismo regenerativo. Es interesante explorar porque en esto de lo sistémico necesariamente tenemos que nutrirnos de diferentes disciplinas y abrirnos también a permitirnos ver cómo nosotros personalmente nos estamos moviendo en nuestras propias vidas. Entonces, me pareció muy interesante traer este ejemplo de turismo regenerativo, esto es de Chile, donde Martín Araneda y Carlos Briceño vienen trabajando ya hace algunos años en la formación de redes y de capacitaciones para ir hacia un diseño regenerativo, hacia el paradigma regenerativo, donde recién allí, una vez que nosotros nos posicionamos en este nuevo paradigma, es que podríamos operar en un turismo regenerativo. ¿Cuáles serían básicamente los principios que nos mueven en este nuevo paradigma? Bueno, primeramente una ética y una estética. No podemos plantearnos una ética respecto del ambiente en el cual nos movemos y en la sociedad en el cual nos movemos que no forme parte de nuestro desarrollo profesional y junto con eso un sentido del lugar. Eh, a veces traemos como libros de otros lugares que creemos que son aplicables a un lugar diferente del cual se gestó esa, esa información o ese conocimiento. Y acá justamente donde empezamos a entender que
que la regeneración sucede cuando lo primero que tenemos que hacer es, con una ética, eh, entender el lugar, sentir el lugar, ver qué tiene el lugar, eh, qué nos aporta el lugar, qué nos propone el lugar, y desde allí poder empezar a gestar una regeneración. Esto, digamos, que es bien distinto a lo que estamos habituados a tratar de impulsar o imponer con prácticas que son de otros lugares necesariamente, ¿no? Eh, Organizaciones vivas, organizaciones dinámicas, esferas que se van nutriendo unas de otras. Acá aparece otra entidad que me parece interesante traer al tema, que es la primera universidad que yo conozco que formalizó este conocimiento de la regeneración en 2019, que es la Universidad de la Cooperación Internacional de Costa Rica, que justamente está desarrollando una diplomatura, un certificado o una certificación para aquellos que quieren hacer una inmersión sobre el paradigma regenerativo para después aplicarlo al turismo. Eh, es un caso interesante porque nos plantea entonces la posibilidad que accedamos a un curso hoy para poder profundizar estos conocimientos acerca del paradigma de la regeneración. Yo establecí contacto con la Universidad de Costa Rica, realmente es interesante, aunque salvo beca de por medio es un poquito caro el curso en este momento que están proponiendo, en términos de dólar, por lo menos para nuestro país, así me parece. Pero bueno, es una propuesta que también les quería hacer ver que existe y y que está disponible. ¿Cómo hacemos para empezar a entender la transformación necesaria que tenemos que vivenciar como profesionales eh, para comprender esto del paradigma regenerativo, a diferencia de lo que nosotros traemos de otros tiempos como el paradigma economicista, consumista, llevado al turismo? Y uno de los movilizadores que yo sentí en su momento, que utilicé y mucho, fue esta pirámide, ¿no? La pirámide de Maslow, que era muy apropiada para aquellos tiempos porque era una pirámide con la cual uno se podía visualizar los estados de necesidad que iba satisfaciendo y que eh, aspiracionalmente uno llegaba a la autorrealización, es decir, al ser exitoso. Eh, Esto fue un mandato que tuvimos durante décadas, muchos todavía aspiran a esto mismo, pero bueno, esto justamente va de contramano a lo que estamos hablando, de lo que es la regeneración, la superposición de capas de esferas de organismos dinámicos y vivos, la pertenencia nuestra a un sistema social, ambiental y ético. Eso no puede convivir con esta pirámide que creo que todavía en algunos casos se sigue utilizando como en sociología, como algo útil, y yo creo que va justamente a chocar de lleno contra lo que estamos tratando de inspirar o de transmitir de lo que es el paradigma de la regeneración. Acá el que se autorrealizaba era el que lograba superar al resto para diferenciarse de la competencia. Estos eran dichos que usábamos todo el tiempo en marketing y para alcanzar a ser directivos o gerentes o dueños de empresas. Hoy aparece un modelo, que es el de Barrett, que trastoca la pirámide de Maslow y trae no abandona la necesidad, por supuesto, ¿no? de cubrir eh, necesidades básicas para los cuales tenemos que hacer un desarrollo profesional eh, el, de vivencia personal, digamos. Obviamente tenemos todos que llegar a un punto de equilibrio en nuestra vida económica y social, eso no hay duda. Lo que pasa es que no agota esto en cuanto a la autorrealización, sino que
la plantea como un estadio necesario para ir a algo consciente y mucho más allá, que es lo del bien común. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba la ley Vic, del beneficio del bien común en términos empresariales? Bueno, esto sería lo que sociológicamente traduce la segunda parte de la pirámide, que en realidad justamente se ensancha hacia arriba. ¿Por qué? Porque empieza a abarcar otros estadios y que traen, hablando de ética, la necesidad de sentirse parte de esa naturaleza en la cual muchas veces lo decimos, pero que no entendemos muy bien qué es lo que nos demanda, qué nos exige ser parte de la naturaleza, y también ser parte de una sociedad. Es justamente trabajar por el bien común, actuar por el bien mayor, dejar huella, abrazar una causa. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de estos jóvenes que son de ONGs, que trabajan para lograr causas en favor del medio ambiente? Entonces, esto sería, digamos, una aportación de la sociología que me permite a mí también traerlo a cuento de la regeneración. Me parece que esta es la más válida hoy en términos de ayudar a comprender cuál es este cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Aquella pirámide de Maslow que hablaba del hombre por encima de todo, de toda la creación, la autorrealización a costa de lo que sea, y ahí vamos nosotros avanzando con llevarnos puesto lo que hiciera falta para lograr ese objetivo, a este lugar que ocupamos como comunidad, como humanidad, eh, mucho más cercano al pensamiento de lo que supieron tener como espiritualidad y vivencia un pueblo originario, ¿no? Los pueblos originarios, básicamente, que creo que tenemos mucho que aprender de allí, ¿m? Del ego al eco. Aquí tenemos en Argentina un caso, para mi gusto, extraordinario de poder ampliar nuestros conocimientos en regeneración, que es, hasta donde yo conozco, la primera escuela de sustentabilidad y regeneración, con Christian Tiscornia-Biaus. Tomen nota de este nombre si tienen ganas y de profundizar en muchas charlas que él tiene subidas en YouTube, porque él fue uno de los fundadores, cofundador de Amartya, que es una escuela de sustentabilidad y regeneración que tiene, además de muchos elementos de divulgación, la realidad de una escuela que está allí en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Mar Chiquita, y que ha hecho un convenio con el municipio y ha desarrollado la primera escuela sustentable con alumnos que están yendo y que es un modelo replicable y que están trabajando para que esto exista en otros puntos también. Eh, Quinta Esencia es el nombre de esta escuela, y que es un centro más que escuela, un centro educativo y que da talleres, y uno puede incluso ir a hacer una inmersión para después llevar a su propio lugar lo que es una experiencia regenerativa. Eh, Cristian, con toda propiedad, nos trae la necesidad de reconvertir nuestros vocabularios, ¿no? Cuánta necesidad tenemos de ampliar nuestra alfabetización ecológica, la nombra él, para tener más a mano y con mayor conocimiento y propiedad los conceptos que hacen a este tiempo, a estas necesidades que debemos primero comprender en nosotros mismos para poder después transmitir, ¿no? Entonces, en esta realfabetización que nos propone, bueno, nos pide que profundicemos los conceptos yo les pongo los títulos nomás, por supuesto no me daría para entrar en detalle de cada uno, pero empezar a comprender la importancia de poder nutrirnos de lo que es una interdependencia. Los sistemas anidados, ¿no? Nos propone como las muñequitas
rusas, las mamushkas, que una está dentro de otra y cómo interactúa un sistema con otro, y eso somos parte de lo que somos. El sol como proveedor supremo de todo lo que es la energía, lo que implica un equilibrio dinámico, que un equilibrio no es estático, digamos, no hay un equilibrio estático que llevaría a lo que sería un sistema muerto, sino que por más que encuentre un sistema, un equilibrio, siempre es dinámico y siempre está en movimiento. Eh, el reciclaje y la diversidad, ¿no? También habíamos ya hablado de la palabra diversidad. Y de dónde vengo nutriéndome de estos principios. En esto realmente tengo la suerte de haber podido participar desde ya hace muchos años. Esto yo tomé nota como formación de base y los invito a que lo tengan como formación de base para aquellos que estén interesados en explorar lo que es la regeneración, algo que sin duda forma parte del estadio inicial de lo que hoy conocemos como regeneración, que es la permacultura. Entonces, que tuve la suerte en el sentido de que cuando vine a vivir a Bariloche, yo soy porteño, pero vine ya hace más de 20 años acá a Bariloche, me choqué, por suerte, digo, me choqué con la permacultura. Y justamente cuando me mudé acá a Bariloche, logré tener un ámbito personal de vida muy similar a este planito que trae la permacultura como espacio de trabajo y de desarrollo, donde lo primero que se hace es entender lo que hay, entender el territorio, entender el lugar. Esto es válido para el desarrollo de una propiedad, como fue lo que me tocó a mí en suerte, pero es también un principio perfectamente aplicable a un ámbito turístico. Bill Mollison fue un poco el desarrollador de este concepto de hace muchas décadas de lo que es la permacultura, y decía que fue lo primero que me alertó, me hizo llamar la atención de que había algo diferente a lo que yo estaba viendo hasta ese momento. Estos son sus libros iniciales, 1991, fíjense, Bill Mollison, Introducción a la Permacultura, y el de David Holmgren, que es el que tengo yo, del 2002, todavía lo tengo, es un manual de consulta espectacular, porque desarrolla todo lo que son los principios de la sustentabilidad y hoy perfectamente aplicables a lo que es la regeneración. Estos principios son necesarios conocer porque, vuelvo a esto, ¿no? Fue lo primero que yo entendí, que lo primero que hacía para desarrollar cualquier proyecto era entender el lugar en el que estaba. Otra cosa con la cual me choqué en aquellos mismos años, hace ya casi 20, tuve la suerte de tenerlo acá en Bariloche varias veces. Gernot Minke es el alemán y es el padre de la construcción eficiente, de la bioconstrucción, y fue el que originó un movimiento mundial de la reutilización del barro y del adobe como material para el desarrollo de construcciones en tiempos modernos, en estos tiempos. Y él le adosó también técnicas para el desarrollo de techos verdes, y que hoy, bueno, son parte de bibliografía importantísima que existe y está a la mano. Y bueno, hoy ya tenemos, por suerte, muchos profesionales y gente que está desarrollando en todo el país la permacultura y la bioconstrucción aplicable a turismo, ¿no? Estos son principios necesarios para empezar a entender del turismo regenerativo, de cómo aplicamos estos conceptos al turismo. Hay algunos libros de base que también me permito compartir para que sepan que existen. A veces son difíciles de conseguir algunos, tal vez en PDF. La impresión en papel a veces es dificultosa, pero bueno, existen, el diseño regenerativo, eh, las culturas regenerativas de Daniel Wall. Fíjense, año 2016-2017 ya llevan su propio recorrido. ¿Mm? También tenemos negocios regenerativos de Carl Sanford de 2017. Entonces les traigo estas nociones de libros de permacultura, de bioconstrucción y de regeneración como para que puedan tomar nota y eventualmente quienes quieran profundizar en estos temas lo puedan hacer. En lo personal, el que
el documento que en lo personal más me atrajo. No es un libro, es un proyecto de graduación que hizo una colega, Sonia Teruel, para la Universidad de Costa Rica, justamente, que nombré antes, para la UCI, por allá por el 2018, y es un texto, lo tengo, de hecho existe, está en internet, ¿no? Lo comento ahora, yo voy a tener disponible para aquel que me lo pida por mail o por WhatsApp al final de la clase, si alguno de estos materiales los necesita, con todo gusto yo se los podré hacer llegar a aquellos que tengan, ¿no? Después me avisan. En este caso, este proyecto de graduación me parece muy interesante porque ya expone, esto tiene ya 5 años, los principios de permacultura y regeneración aplicados al turismo, ¿no? Y fíjense cómo destaqué que las experiencias transformativas para el visitante tienen que estar codiseñadas en el lugar, es decir, se debe construir en el lugar y no utilizando fórmulas globales de ingeniería. Esto es lo que plantea Sonia con toda precisión. Y acá me traigo otro elemento que me parece central en este tiempo por el impacto que tiene en términos globales, no por temas religiosos en particular, pero sí espirituales. La regeneración y la ética van de la mano de la espiritualidad, cada uno sabrá entender a qué nos mueve espiritualmente, pero no cabe no tener en cuenta este capítulo de la espiritualidad en términos de lo que hoy necesita la regeneración. Y a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, y es un documento de consulta también, la Laudato Si del 2015 del Papa Francisco, que tal vez me gustaría, si alguno la leyó, lo haga saber por el chat, si quieren participar, eh, porque es muy actual respecto de la necesidad de integrarnos con el medio ambiente y de cambiar nuestra mirada respecto al medio ambiente, y más por la noticia de este propio mes, en el cual el Papa ya anunció que va a ser la Laudato Si, la segunda parte, donde va a centrar todavía más el foco en la juventud. Y acá eh, voy a plantear un caso, ya para ir entrando ya en la última parte de esta clase, que serían algunos casos muy específicos de lo que es cómo se puede visualizar la regeneración en nuestro territorio. Acá tenemos un caso concreto de regeneración. Quienes no son porteños y no conocen como yo la ciudad de Buenos Aires, tal vez no la conozcan o no han ido nunca, quizás sí, pero la Reserva Ecológica Costanera Sur nace, como se ve en esa foto en blanco y negro, de una costanera que estaba al borde del río, sin nada, y que en algún momento de los años 80, en aquellos tiempos, ¿se acuerdan la línea de tiempo que les hacía saber, donde todo valía? La municipalidad en aquel tiempo decidió hacer un relleno con material de construcción. ¿Para qué? Para ganarle al río espacio y eventualmente sobre ese espacio construir ciudad. Es decir, agrandar la ciudad sobre el río. Es decir, hoy sería a contramano de cualquier principio ambiental y ecológico, pero bueno, esto ocurre. Y acá, ¿por qué digo que esto es un ejemplo bastante interesante de regeneración y principalmente urbana, que no hay muchos casos? Porque así como se generó ese relleno, justo antes de que comenzara la urbanización, 3 ONGs ambientalistas de la ciudad de Buenos Aires hicieron lo imposible para que no se concretara esa construcción ese desarrollo urbanístico, y que por el contrario se dejara, ya que estaba hecho el daño en cuanto a relleno, se dejara con otros fines que sean más cercanos a lo natural. Y la mayor pérdida de biodiversidad de la costa del Río de la Plata es la pérdida justamente del estadio ribereño, desde el delta hacia la desembocadura en Punta Indio del Río de la Plata, donde se ha perdido toda esa costa natural que venía teniendo los sedimentos que trae el río Paraná, de donde están allí en el litoral,
y que se iba depositando y eso se fue perdiendo, por supuesto, por el crecimiento de la ciudad. Y donde se dejó, gracias a la actividad de estas tres ONG, como mencioné antes, como espacio natural, la propia naturaleza se encargó de regenerar el estadio ribereño de lo que históricamente era la orilla del río de la Plata. 350 hectáreas que con mucho esfuerzo se logró sostener hasta lograr una declaración de reserva y que desde ese momento, desde la declaración de reserva, forma parte de lo que hoy conocemos como Reserva Ecológica Costanera Sur. ¿Qué quiero decir con esto? Que la naturaleza de por sí tiene la capacidad de regeneración en mayor o menor medida en la situación, digamos, que podamos contribuir a ella mejor. Y que a veces la presencia del hombre no hace más que complicar la historia y traer elementos que, si lo vemos bajo un principio de regeneración, no serían aplicables. Si lo vemos bajo un principio de sustentabilidad, tal vez son aplicables. Y ahí me viene una dicotomía que la quiero compartir con ustedes, porque este mes de agosto se definieron obras que van a replantear el uso de la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires. Si yo me paro en el principio de sustentabilidad, diría que son mejoras bienvenidas para lo que es la reserva porque le están creando servicios a la reserva ecológica. Lo que digo es que esos servicios probablemente terminen dañando aquello que la naturaleza por sí sola logró recuperar y entonces vamos a poner proyectos gastronómicos donde hoy tenemos pura naturaleza. Entonces acá es un poco lo que traigo para entender que la regeneración es factible, la podemos sostener, la podemos acompañar y no siempre cualquier acción que aparenta ser bienvenida probablemente lo sea y habrá que ver qué tipo de análisis hacemos desde la regeneración para ver si es una buena acción. Aquí tenemos algunas ONGs de la Ciudad de Buenos Aires intentando parar esto de colocar senderos y servicios gastronómicos en la reserva. Otro caso de regeneración que yo entiendo que es válido y que vale la pena también traer como ejemplo para que por lo menos podamos visualizar en un esbozo esto de la recuperación o la regeneración de ambientes culturales. Yo creo que la posibilidad de que se hayan recuperado gracias a la reinstauración de las vías en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires están trayendo la posibilidad de el arraigo para algunas comunidades rurales de la provincia y que esto bien podría ser también otro ejemplo de regeneración, en este caso social, donde, bueno, es válido, me parece a mí, como para poder acercarles como propuestas. Ustedes tienen allí en el litoral, bueno, ahora también en otros puntos de Argentina, tal vez el mejor, a mi criterio, ejemplo de trabajo en regeneración que se viene haciendo específicamente en favor del turismo a partir de la regeneración o de la reintroducción, como llaman, de la producción de naturaleza, lo que es Rewild, ¿no? Esto está clarísimo que esto que ahora están eh, realizando de la misma forma que lo vienen haciendo ya hace muchos años en el Liberá, luego en el Impenetrable del Chaco y ahora en la Patagonia, en el norte de Santa Cruz. Tuve la suerte de estar hace muy poquito en el Parque Patagonia y realmente el trabajo que viene haciendo allí Rewilding es para destacar y para poner como un ejemplo absolutamente válido y valioso de lo que sí entendemos por regeneración, que va más allá de la sustentabilidad, con la introducción de la naturaleza, de animales en este caso, pero también con la posibilidad del arraigo y del desarrollo de las comunidades. Para completar esta parte, digamos, de entender
lo que son em, la pertenencia a un sistema. Los proyectos gastronómicos, me dice Antonella, pueden surgir desde el consumismo, claro. Y, sí, claro, sí, comparto, Antonella, habría que ver, habría que ver. Me pareció interesante evaluarlo justamente para ponernos en contrapuesto, digamos, de lo que pareciera ser bueno. Y yo digo que la reserva está intervenida, por ahí parece bueno, desde el punto de vista de la regeneración, por ahí no. Está bueno el aporte. Aldo, por favor, si hay algún otro aporte y se me escapa, por favor, hacémelo saber. Decimos entonces que este cambio de paradigma requiere de una evolución en lo personal que cada uno de nosotros tiene que ir viviendo para permitirse entender cómo y por qué forma parte de la naturaleza, este sistema mayor. Esto que yo decía de más que desconectarnos es reconectarnos. ¿A qué nos estamos conectando? ¿Bajo, eh, bajo qué guía nos vamos a llevar profesionalmente? Si bajo la guía, digamos, de un paradigma convencional o un paradigma revolucionario para estos tiempos, como puede ser el de la regeneración. Eh, Permitirnos recrear es permitirnos en nosotros mismos plantearnos un cambio en lo profesional. A veces asusta, a veces nos trae un desafío que nos puede resultar imposible atravesar, imposible. Ustedes por ahí no lo saben, por ahí sí. Otra invitación que les hago, si quieren poner en el chat. Ustedes saben que somos campeones mundiales de fútbol, ¿no? Supongo que sí. Hablando de lo imposible, ustedes saben que tenemos dos más campeones del mundo de fútbol hoy. Eh, Hoy digo esta semana en la cual estamos dando esta clase, acabamos de ser dos veces más campeones del mundo y lo traigo como ejemplo de lo imposible lograble, porque tuve hace un mes atrás acá en Bariloche la oportunidad de conocer en persona a dos participantes fundamentales del desarrollo del equipo de fútbol de los murciélagos, el equipo de fútbol de ciegos, que hace 2 días atrás acaba de ganar el campeonato mundial y unos días atrás las murciélagas, como se llaman, también se lograron el campeonato mundial de fútbol, en este caso fútbol para ciegos. Entonces a veces lo difícil es permitirse, ¿no? Buscar. Pero digamos, si vamos a ir a la regeneración y no nos permitimos un cambio interno en el paradigma en el cual eh, nos posicionamos nosotros profesionalmente, esto no es posible. Esa es la propuesta donde yo incluso aquellos que tienen relación con áreas protegidas y en favor justamente de esto que hablaba recién de la reserva de la Ciudad de Buenos Aires, esto yo le he hablado con gente de parques nacionales en su momento, cuando hablamos de los valores de conservación. Ustedes saben que los parques nacionales tienen, cada uno de ellos, un plan de manejo. El plan de manejo es aquello que les permite establecer cuáles son los objetivos de conservación y a partir de los objetivos de conservación eh, desarrollar lo que conocemos como plan de manejo. El plan de manejo tiene por un lado el ámbito biológico y de trabajo de campo, de guardaparques y de biólogos, y por otro lado, el plan de manejo también involucra lo que conocemos como uso público, que es lo que nos permite tener sectores de un parque nacional para visitar. Uniendo todo esto, Parques Nacionales dice que el uso público debería mostrar aquellos valores de conservación que son visitables. Algunos son intangibles, la mayoría que conocemos, por supuesto, son visitables, por eso los conocemos. Y lo que yo estaba tratando de hacer ver es que en esos valores de conservación de las áreas protegidas tenemos que incluir espacios de contemplación, ya no espacios de ver un coatí, de ver un salto, de ver lo que sea en un parque nacional, un lago o un cañón, sino que además
generar espacios dentro del uso público que le permitan al visitante de esa área protegida encontrar espacios, justamente lograr, sí, exactamente como bien dice Juliana, lograr el viaje con pausa. Y nosotros tenemos el Parque Nacional Iguazú, por ejemplo, para agarrarlo como ejemplo cercano ahí al litoral, y el estadio de visitación se logra a partir de senderos en los cuales uno tiene que transitar, que es por supuesto bienvenido, y es lo que nos permite conocer esta maravilla del mundo que son las cataratas. Yo me permito agregarle, y esto lo he dicho también aquí con la gente del Nahuel Huapi, que como valor de conservación tiene que estar el encuentro de la naturaleza con el hombre, esto que yo decía acá. Si yo me permito, como responsable de un área protegida, generar espacios en el cual el visitante pueda vivir esta experiencia, voy a haber hecho algo que va a ir en favor de lograr que ese visitante tenga una experiencia transformadora. Si solamente lo vinculo a un sendero que le permite conocer la garganta del diablo y disfrutar de un café o una comida y salir del parque, me perdí de una parte. Necesitamos en el paradigma de regeneración que las personas que visitan las áreas naturales protegidas vivencien esta transformación para después volver a sus lugares con un espíritu regenerativo. En la naturaleza es donde tenemos mayores chances de lograr que la persona logre esta transformación interna necesaria e indispensable para que después se alinee a los principios de la regeneración. Esto no ocurre solamente leyendo un libro o escuchando una clase. Esto, la clase o el libro, ayudarán a entender por dónde hay una pista de esto, pero hay que vivenciarlo. Yo promuevo, de la misma forma que espacios naturales, vivenciar esa experiencia de conexión con la naturaleza que nos permita transformar, que incluye también la noche. Yo me permito invitar constantemente a ver el cielo a ojos vista, más allá del telescopio que nos puedan poner alguna vez por delante, porque somos parte de la naturaleza y ese cielo nocturno también es parte de la naturaleza y en esas visitas también podemos incluir el cielo nocturno, ¿no? Como bien nos trae la noticia, donde falta el cielo oscuro, nuestro reloj biológico se altera. Acá yo encontré y estoy participando de un proyecto que también los invito a conocer, aquellos que tienen más relación con áreas protegidas. Este es un proyecto que está vigente hace un año y que tiene 4 años más por delante. Es un proyecto que está financiado por el Banco Mundial, en el cual Parques Nacionales está trabajando en todas esas áreas protegidas que ven allí en el mapa, que son varias, a través de la regeneración de paisajes, ese es el título que ponen, vinculados a los ambientes y las comunidades locales. Esto es lo más cercano que yo encontré hoy, y yo estoy participando en el ámbito que me toca a mí, que es el ámbito del paisaje de la Patagonia Norte, pero como ven allí también está pintadito el norte de la provincia de Misiones, con lo cual si alguien tiene interés, le invito a que se acerque al Parque Nacional Iguazú y a través de su intendencia busquen encontrar este proyecto y yo les puedo también en su momento, si me lo piden, pasar el link, porque este es un proyecto activo. Y la intención sería entonces eh, que académicos, profesionales, interesados en general, contribuyan a, eh, a este gran proyecto que lo que buscaría sería la recuperación de las comunidades locales viviendo en los ecosistemas protegidos. Y bueno, me parece que también es un lindo aporte posible. Para ir completando, por qué sentimos que nos sanamos en la naturaleza, esto no es casualidad, esto es que somos parte de la naturaleza porque tenemos nuestro propio ritmo circadiano que nos regula la luz y la sombra, y la luz y la oscuridad, perdón, y eso hace que nosotros libremos o liberemos en nuestro organismo hormonas que nos regulan y que nos contribuyen a un buen descanso o a una buena actividad. El cortisol y la melatonina son algunas.
de las hormonas que más conocemos y para lo cual el simple hecho de acompañar el ritmo natural favorece nuestra correcta liberación de hormonas, cortisol o melatonina, y el hecho de la homeostasis, que es algo ya absolutamente sabido y conocido, es que aquello que nosotros considerábamos hace un tiempo que teníamos como genética y que tal vez habíamos leído por allí, que si genéticamente éramos de una manera determinada, nos iba a llevar a que toda la vida fuéramos de esa manera y no de otra, porque genéticamente estábamos así. Ya la homeostasis nos ha demostrado, y en la medicina, en la ciencia, que somos un organismo que está en constante interacción con el medio en el que vivimos, con lo cual somos absolutamente permeables al medio en el que vivimos. Si somos conscientes de esto, no es que no podamos trabajar en una oficina, no podamos trabajar en un aula o lo que fuera, sino que podemos equilibrar esa situación a la posibilidad de permitirnos ser permeados por el ambiente natural. Aquellos que tenemos más cercanamente un ambiente natural, estamos más favorecidos. Y entre otras cosas, por ejemplo, porque la naturaleza o los árboles liberan una sustancia que se llama fitoncidas y que nosotros no la vemos, pero está, y que automáticamente al transitar por un tiempo determinado, nuestro organismo lo va recibiendo y nos va nutriendo o nos va sanando. Esto lo descubrieron los japoneses hace ya 30 años, cuando en esa sociedad tan estresada, eh, en sus pocos bosques, vieron que existía una sanación para aquellas personas que vivían por lo menos una vez por semana un rato en el bosque, y eso los llevó a través de su ciencia en Japón a descubrir una técnica que hoy conocemos como baño de bosques y que nos permite generar una actividad que puede ser perfectamente aplicable al turismo, que nos permite como visitantes, con un guía que sepa hacerlo, transitar de una hora o dos un bosque y recibir esa, esa sanación por el hecho de estar allí. Eh, Esto sería, digamos, una actividad que la podemos poner dentro de la regeneración, digo, los baños de bosques, porque activa los sentidos y en este caso lo que está regenerando es nuestra salud y nos ayuda hasta acercarnos más a este cambio interno de paradigmas que tenemos que vivir. Entre otras cosas, para regenerar ambientalmente, hemos participado de campañas de plantación de árboles, que es una linda actividad para permitirnos tocar la tierra y dejar una semilla puesta allí. En Misiones tienen varios proyectos, uno de ellos es este de la comunidad de Guaraní eh, con el vivero de nativas para regenerar los bosques degradados, y socialmente o comunitariamente, por supuesto, los viajes a comunidades. En este caso, cuando viajé a la isla de Mantaní, fue mi primer contacto con un turismo comunitario. Sí, lo hicimos en Encarnación, yo estuve presente, no sé si quien lo dice sabe que yo estuve en Encarnación plantando árboles, pero bueno, sí, es correcto, no lo veo quién lo dijo. Ah, Aldo, claro, contigo, Aldo, disculpa, ahora sí te veo. Claro que sí, lo hicimos en Encarnación. Y cuando estuve en Amantaní, que fue la primera vez que yo tomé un contacto con una comunidad rural y permanecí allí con ellos, volví transformado, ¿no? Volví transformado por entender que hay otras formas de percibir la vida y que si yo me dejaba nutrir por ello, iba a ser mejor como persona, como profesional. Y entonces aquí traigo otro ejemplo como caso de aplicación, que realmente loable, porque ya lleva más de 20 años trabajando en esto, y que yo le pedí que justamente me comentara eh, eh, cuál es el mejor caso que tienen respecto de turismo regenerativo en términos comunitarios. La propuesta de Boomerang Viajes básicamente es el turismo solidario, donde el visitante hace un aporte directo a la comunidad que visita, eh,
Y en este caso, eligió presentarme estos talleres vivenciales donde el aporte tiene que ver también con participar activamente de, por ejemplo, tejer o hilar lana. Esto lo destaco a Boomerang porque además es empresa B de triple impacto, es una de las primeras o la primera empresa de turismo que se certificó en triple impacto, con lo cual digo, tenemos en Argentina ejemplos reales y válidos de turismo que estamos ya viviendo. Y acá algo necesario y casi para ir cerrando, un aporte central que yo creo que es necesario y fundamental, que Boomerang lo tiene, que son las alianzas. Más allá de medir el impacto en las comunidades y en dióxido de carbono que hace Boomerang para cada viaje, establece alianzas que, ¿por qué digo que para mí son necesarias e imprescindibles? Porque en el saber hacer, o en el mejor saber y hacer, eh, quienes trabajamos en turismo, depende del lugar que estemos ocupando, no estamos sabiendo necesariamente de salud, como les he contado, o de cómo plantar árboles o qué árboles plantar, o cómo compensar el dióxido de carbono que emitimos en un viaje o en un destino. Y eso me lleva, y esto de las redes, por eso les presentaba también los primeros casos del establecimiento de las redes, a que si pensamos en regeneración necesariamente tenemos que abrirnos a las alianzas, que además es uno de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? El último, el 17, las alianzas para los objetivos. Porque yo digo, es mucho más eh, provechoso y más efectivo si logramos detectar, yo puse algunos ejemplos mínimos, Reforestar, por ejemplo, es una ONG que viene trabajando ya hace mucho tiempo con la posibilidad de organizar campañas de plantación de árboles para recuperar o para compensar dióxido de carbono. Hay varias empresas que están tomando esta vía. O Manos Verdes, que es una fundación. Hace poco estuve allí en Carlos Pellegrini, en Iberá, y Manos Verdes ayudó al establecimiento de la planta de reciclado de Colonia Pellegrini, entre otras localidades. Entonces digo, es fundamental que si hablamos de regeneración pensemos en alianzas y buscar las mejores alianzas en cada lugar del territorio para ver cómo podemos complementar y saber hacer mejor, el saber mejor hacer de cada uno nos va a llevar a justamente el mejor resultado. Aquí les presento otra plataforma, en este caso es de España, La Buena Huella, y la traigo, esto de La Buena Huella de España, más que nada porque es la única que he detectado. No soy que necesariamente haya que ir por un camino de certificación como una cosa obligatoria, pero a veces es de utilidad. Bueno, La Buena Huella desarrolló la primera norma que todavía, digamos, entiendo yo, está en proceso de evolución, si bien la están aplicando, es muy nuevo, es esta de ARC 360, que dice actividad regenerativa competitiva integral. Bueno, es para explorar y es un dato más que les dejo por si tienen interés de ver por dónde va la posibilidad de eh, intentar certificar una actividad regenerativa. Para cerrar ahora sí, el caso de la ciudad de Curitiba, como la mejor ciudad sustentable de Sudamérica, una de las mejores del mundo, la tenemos aquí nomás en Brasil, que tiene que ver con el interés que ha puesto hace muchas décadas ya en preservar y aumentar los espacios verdes para la sanidad de los habitantes, justamente, fíjense, a contramano de lo que veíamos antes en Montana, o viendo un poquito lo que pasa en la Reserva Natural de Buenos Aires. Los espacios urbanos son muy difíciles de ser, digamos, los necesarios para la cantidad de habitantes que tenemos en las grandes ciudades, pero también, y ese es otro documento que dispongo, que lo estuve evaluando y me parece interesante, lo que hoy se puede llamar el ecoturismo urbano, que también existe a partir de estas superficies naturales que existen. En el caso de Curitiba, también trabajando en la recomposición de los entramados sociales a partir de justamente, por ejemplo, ¿no? Establecer estos liceos de oficios creativos que permiten vincular al turismo con los emprendimientos locales. Esto siempre es fundamental sostenerlo, en las grandes ciudades es más difícil,
en los pequeños destinos es más fácil. Y para cerrar casi ya, esta ciudad que me tocó conocer también hace unos años, piensen en una regeneración de las más difíciles para una ciudad, caso Medellín, saliendo del terrible flagelo del narcotráfico, cuando superada la época más dura de Medellín, se encontró con una visualización mundial respecto de la ciudad totalmente negativa, y una ciudad que creo que es la segunda ciudad más grande de Colombia, que no deja de ser Colombia, no deja de ser Sudamérica, que tiene los mismos problemas que nos imaginamos todos, que tenemos en nuestra región, pero que a través de una integración de distintos ámbitos comunitarios, liderados por una visión de lo que querían lograr, han hecho enormes avances. Esto lo he visto yo a través de las mejoras en el transporte, en las intervenciones urbanas en barrios carenciados y en barrios complejos, y con una filosofía, digo, que tuvo su origen en un filósofo que también tuve el honor de conocer acá en Bariloche cuando vino a hacer un taller, del cual yo participé, que fue Bernardo Toro, que nos trajo en aquel momento, ya hace como 15 años, la importancia de la ética del cuidado. Esto yo lo vinculo absolutamente con lo que después vimos en lo que es la Laudato Si, en la ética del cuidado. Si nosotros no entendemos la importancia de cuidar y no entendemos eh, lo que es preservar no solamente de los espacios naturales, sino de los espacios sociales y incluso de aquellos bienes materiales que disponemos, esto se contrapone absolutamente al consumismo más acérrimo que viene Europa hace poco, donde comprar y tirar es algo de lo cual queremos escapar para lograr estos nuevos paradigmas, ¿no? Y acá justamente Bernardo Toro lo expresaba de manera maravillosa con reparar y regenerar los daños pasados. Y también lo dice muy bien Cristian, que es, como les dije, el fundador de Amartya, la Escuela de Regeneración y Sustentabilidad que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, que dice abrazar el dolor del planeta para desde allí, desde ese abrazo del dolor que está viviendo el planeta, incluyéndonos, poder transitar ese dolor y hacer nuestro aporte más alto como humanidad. Para la próxima clase vamos a tener a Mater, según tengo entendido en el guión de las clases previstas, con sus viajes con propósito, que incluyen también viajes corporativos, y espero que en esta clase por lo menos haya logrado un poquito del objetivo que me planteé, que era entender las razones que nos vinculan a la naturaleza, tanto biológicas como fisiológicas. Esta naturaleza que es, por un lado, salvaje, pero bueno, también que nos muestra la posibilidad de la sensibilidad que tenemos los humanos si queremos. Esto también me lo enseñó Dios. Yo les dije que es para mí fundamental tener la espiritualidad como uno de los ejes y valores. Cada uno le sabrá entender a su forma la espiritualidad, pero somos seres espirituales también vivenciando una experiencia física, y esto me lo hizo saber también la comunidad mapuche cuando, en términos nuestros, diría que me enseñó a ver cómo el humano opera en la ley de entropía. Y yo lo traduzco en estas palabras. Y todo en la naturaleza, y todo en la naturaleza ocupa un lugar en beneficio de la prosperidad de la tierra, y el humano es parte de esa naturaleza, de esa creación. Yo me pregunto, y me lo vengo preguntando y lo vengo tratando de transitar hace ya muchos años, me pregunto, ¿cuál es ese lugar que tiene la naturaleza para nosotros? ¿Cuál es ese rol que nos ocupa, que no es el estar por encima del resto de la creación, no es eso de nutrirnos porque podemos de la naturaleza y de todos los ámbitos que podamos? Al contrario, es ver de qué forma nosotros, habitando la naturaleza,
le aportamos un valor. Esto creo que fue lo que nos faltó durante décadas, entender, para no convertirnos en el ser depredador que ya esperemos dejar pronto, ojalá, y pasar a ser partícipes necesarios del beneficio de la tierra, que parte de no sentirnos separados. Esta es la gran distorsión que nos creó esta forma antigua de vernos como sociedad, es el de sentirnos separados. Lo que tenemos que nos rodea son objetos que no lo son, somos parte de ese sistema, no son objetos separados a nosotros, no somos objetos sociales separados los unos a los otros, somos parte dinámica de sistemas que interactúan como aquella mamusca que les nombraba, y darnos cuenta entonces que todo está interconectado y, como nos decía la homeostasis, todo influye y es influido por nosotros. Conocer y aprender de esto y respetar nuestros propios ciclos naturales nos va a llevar efectivamente a entrar en esta sincronía, sentirnos parte de que somos soldados de la regeneración, soldados en el lindo sentido de ser activos, participantes de lo que es la regeneración de aquellos espacios que ya han perdido su capacidad de resiliencia. Los esteros de Liberá nos mostraron después de los incendios la enorme capacidad de resiliencia y regeneración que tiene el estero, y allí donde ya no fue posible la resiliencia, porque ya se degradó, aparecer nosotros como actores para poder realmente contribuir y ayudar desde el turismo, que es lo que hacemos nosotros para lograr que otras personas conozcan esta posibilidad, después se la lleven a sus casas, disfruten de la estadía, aprendan, se transformen y en cada visita y en cada interacción nos ayuden también a transformarnos a nosotros. Esta fue mi clase, espero que haya permitido acercarse al paradigma de la regeneración, revisar algunos puntos que son necesarios conocer para acceder al conocimiento técnico y amplio de lo que implica este nuevo paradigma, y voy a dejar de compartir pantalla. Insisto con que me pueden pedir, ahí tienen mis datos, mail, teléfono para WhatsApp, LinkedIn, cualquier material que quieran pedirme de los que estuve nombrando, mencionando, lo pueden hacer, simplemente me mandan un mail o un WhatsApp y con todo gusto se los comparto. Voy a dejar de compartir, digo, y ya nos comunicamos, Aldo, vos dirás, para hacer el cierre. Bueno, Fabián, obviamente ya empiezan los comentarios en el chat de la reunión. Y yo quisiera, antes de que pasemos a las preguntas, o los saludos y agradecimientos o lo que fuese, quisiera presentarte a nuestro siguiente participante, Matías Romano, que es el que va a continuar con esto que estás diciendo, con un caso concreto. Ahí lo veo, Matías, buen día, que es una experiencia en Andresito, Misiones. En principio, los presento. Fabián, Matías, Fabián. Bueno, bienvenido, Matías. Gracias por la generosidad también de compartir. Y antes de que pasemos a las preguntas que tenemos para Fabián, me gustaría un breve intercambio, un saludo, como para darle continuidad a este encuentro. Gracias, Aldo. Ahí no sé si se me escucha bien por las dudas. Sí, perfecto. Gracias por la introducción. Hola a todos y a todas los que están ahí conectados. Y bueno, Fabián, la verdad que un placer escucharte. Me venía a la cabeza mientras que vos ibas hablando de tantos temas que atravesaron nuestro proyecto en los últimos 10 años y que vos los ibas mencionando como desde esa teoría o de esas cosas que se pueden hacer, y la verdad que fue como muy enriquecedor escucharte, digamos, ¿no? Y ver
ver todos esos temas que se están tocando y que hay gente interesada por ir incorporándolos cada vez más, a mí me da como mucha ilusión. Gracias, gracias. Y te dejo que nos cuentes tu trabajo, que es más que interesante. Dale, muchísimas gracias. No sé, Aldo, creo que iban a abrir un espacio de preguntas para Fabián y después seguimos nosotros. Sí, No, no, correcto. contá vos, o contá vos, como vos quieras, como vos quieras. Eh, Como les parezca más adecuado, por ahí si ya están las preguntas para Fabián lo hacemos, y lo que no quiere decir que después no aparezcan, la idea es darle un tono de conversatorio casi, ¿no? De reunión de amigos preocupados todos por el mismo tema. Así Yo que aprovecho y le comento, conozco a Andresito de haber ido por el otro lado, digamos, no por la ruta 101 que atraviesa el Parque Nacional Iguazú, sino por la vuelta completa. Llegué a Andresito, vi la cooperativa de yerba mate de Andresito, tomo mate de Andresito a veces cuando consigo la Bien. yerba, y ahí veo que está esa otra puerta del Parque Nacional, por el cual uno podría entrar al Parque Nacional Iguazú, de la puerta por el otro lado, digamos así. ¿Dónde está tu proyecto? ¿Estás allí en la comunidad? ¿Estás en la zona? Vos debés haber entrado, Fabián, viniendo desde Irigoyen, supongo, de San Antonio, Irigoyen, de San Pedro del Sur, por lo que es la ruta 101, que es la ruta que después termina en el aeropuerto de Cataratas casi. Como vos bien decías, es el otro acceso del parque, yo le digo que es el lado salvaje del Parque Nacional Iguazú, porque es muy interesante ver cómo ese enorme parque, que es el destino turístico por excelencia de Argentina, y a la vez, de un lado hay una cosa masiva totalmente, y del otro lado llega muy poca gente y muy conectada con estas actividades que vos ibas mencionando, ¿no? Los baños de bosque, los cielos oscuros. Bueno, nosotros trabajamos todas esas temáticas, y el proyecto mío queda, vos debés haber pasado por debajo del primer ecoducto que se hizo para el paso de fauna por arriba de la ruta 101. Bueno, esa es la puerta de entrada de la reserva, eh, que es una cosa muy simbólica, ¿no? Porque cómo se conectan dos parques provinciales a través de una obra de infraestructura relacionada con las rutas, que siempre son un problema, ¿no? Para lo que es la fauna. Y en este caso se tuvo en cuenta brindar, aunque sea una solución. Justo ahí uno sale y está el proyecto. Así que estamos en esa zona del lado salvaje del Iguazú y del Uruguay. ¿Qué actividad desarrollan dentro de ese sector? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Qué actividad desarrollan o cómo tienen organizado, digamos, el emprendimiento? Bueno, empiezo a contar un poquito del emprendimiento, después les comparto un poco la presentación, pero yo estoy vinculado con la naturaleza desde muy chico. Mi madre me mandó algunos viajes de campamento cuando tenía 9, entre los 9 y los 11 años, muy chiquitito, a los esteros de Liberá, cuando todavía no había ningún hotel. O sea que yo tengo la suerte de haber conocido los esteros de Liberá con todo su proceso de cómo. Bueno, yo llegué y acababan de salir prácticamente los cazadores, se habían convertido en guardaparques y arranqué viendo. Llegué un año antes del hotel más viejo que hay en Iberá. Tuve la suerte de vivir en Pellegrini también, de ver todo el proceso de rewilding que hizo ahí, de ver realmente cómo, digamos, esto no me lo contó nadie a mí, yo veo cómo antes mi recuerdo, reviso las fotos de ese viaje y era un carpincho, un yacaré y no mucho más, y hoy en día está lleno de ciervos de los pantanos, de yacaré, hay una cantidad gigante de animales, o sea que eso lo viví, pero también viví la contracara, ¿no? O sea, como me vinculé con la naturaleza de chiquito, también son muchos años que vengo viendo cómo venimos perdiendo en muchos lugares. Este es un caso donde se viene ganando, pero en muchos lugares visualicé cómo se perdía. Y bueno, y hace 10 años teníamos ganas de hacer algo a nivel conservación, en realidad, y apareció esta oportunidad de una reserva que ya tenía algo de turismo incipiente, que tenía unas cabañas, y bueno, empezamos a delinear cómo nos imaginábamos que íbamos a poder restaurar y conservar ese lugar con el turismo como parte de ese proceso, ¿no? Para nosotros, un valor muy grande en estas áreas naturales o de restauración o conservación es el poder amplificatorio que tienen, ¿no? Hoy en día estamos como muy desconectados con la naturaleza, entonces cuando hay un sitio que es de puertas abiertas, que uno lo puede visitar, creemos que de ahí salen embajadores de todas estas temáticas y nos parece que son,
bueno, los parques nacionales, las reservas urbanas, son todos sitios de amplificación de esto, y es importante, ¿no? Entonces decidimos desarrollar un producto turístico bien diferenciado de lo que tiene que ver con cataratas y la parte más masiva, y poniendo foco en muchas de las cosas que vos mencionabas hace un rato, esto de que sea de muy baja carga. O sea, nosotros tenemos dos reservas ahora, una de 37 hectáreas y otra de 100, y nuestro cupo máximo de personas que puede haber adentro de todo ese lugar serían 15 personas. Es como lo máximo que hay de disponible. 10 kilómetros de red de senderos, en una de las reservas, en la otra debe haber unos 5. O sea, hay mucho espacio para poca gente. Creemos que eso es importante, que es como una decisión que uno tiene que tomar cuando hace los lineamientos generales del producto que quiere ofrecer, y poniéndole mucho foco a construir de manera local. Las cabañas están hechas de madera, con madera de árboles caídos, que recuperamos con la técnica tradicional de corte con motosierra, y que a veces tenemos que construir y esperamos a tener los árboles que digamos que la misma reserva de la madera. Tratando de poner, no sé, dulces nativos, generar algo de trabajo en la comunidad local, que tiene todos sus desafíos, porque obviamente los estándares de turismo están súper alejados de lo que es esas comunidades que viven realmente como muy diferente a lo que se vive en una ciudad, viven en la chacra. Entonces hay cuestiones que hay que ir como acercando, ¿no? Dos mundos, y al mismo tiempo sin perder lo local, ¿no? Para nosotros no buscamos, o sea, buscamos generar en los platos de comida que haya gnocchi de mandioca, no que haya gnocchi de papa. Porque si ahí está la mandioca, queremos poner en valor la mandioca, queremos poner en valor el dulce de palmito, que la gente sepa que el palmito que uno come en